¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a solucionar un problema que tienen muchos usuarios la primera vez que conectan a sus equipos un disco duro mayor a 2 terabytes, un disco duro grande. El problema es que Windows no reconoce el disco, no reconoce el disco en su totalidad y no podemos particionar ese disco, crear un nuevo volumen y aprovechar el total del espacio que tiene el disco. Lo primero que tenemos que hacer es ir a equipo y a administrar, para acceder al administrador. Y una vez en el administrador de equipos, tenemos que acceder al administrador de discos. Entramos en el administrador de discos y veremos que en algunos sistemas operativos, si no hemos cambiado nada la primera vez que encendemos el ordenador o la primera vez que accedemos con ese nuevo disco que para el ordenador es desconocido, para el sistema operativo ese disco es desconocido, tenemos los 3 teras pero no tenemos asignado ningún volumen. Y el ordenador nos preguntará, Windows nos preguntará qué tipo de partición queremos asignarle al nuevo disco. La diferencia entre una y otra, la diferencia a nivel básico es que los sistemas MBR no permiten el uso de discos duros mayores o particiones de nuevos volúmenes mayores de 2 terabytes. Entonces tendremos que crear siempre un disco GPT, un sistema de particiones GPT, para poder aprovechar esos datos, ese espacio. Le damos, cuando si nos sale este mensaje, le damos directamente a aceptar para que nos cree ese nuevo volumen. Y una vez que lo tenemos, el disco básico nos pondrá aquí, que en el espacio no está asignado. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que crear un nuevo volumen simple. Nos aparecerá el asistente para crear un nuevo volumen simple y siempre que hayamos creado un espacio, una partición GPT en lugar de MBR, podremos asignarle al disco el volumen total de ese disco. Si queremos hacer una partición, pues en lugar de incluir el dato total o el espacio total, pondremos el espacio en megabytes que queramos asignarle a esa partición. Luego podremos crear un nuevo volumen o una nueva partición con el espacio sobrante. En el caso de este tutorial, yo lo que voy a crear es un volumen, una única partición, para aprovechar todo el espacio del disco, que es generalmente lo que queremos hacer o lo que los usuarios básicos quieren hacer la primera vez que conectan un disco a su sistema Windows. Creamos siguiente, le asignamos la letra que queramos, por defecto la F, y aquí le decimos el tipo de partición que queremos hacer. El sistema de archivos, en este caso, si queremos formatearlo con anterioridad, habrá que elegirle el sistema NTFS en este caso y ponerle la etiqueta que queramos ponerle, por ejemplo, vídeos. Podemos hacer un formato rápido o dejar que formatee el disco con el sistema de formateo normal de Windows, que es un poquito más lento, pero es un poquito más exhaustivo. En este caso, como el disco, estamos haciendo este disco para este tutorial, voy a aceptar siguiente y voy a finalizar el asistente para que me dé formato al disco. Una vez que termina, veremos que el disco es correcto, que se asigna una partición primaria y tendremos un disco de datos con todo el volumen máximo aprovechable, en este caso de los 3 terabytes, un poquito menos siempre, de ese disco. Si vamos a equipo, podemos ver que tenemos el disco nuevo, vacío, completamente vacío, y podemos utilizarlo. ¿Cómo sabemos que este disco está formateado correctamente con el sistema de partición MBR? Pues tendremos que ir, lo vuelvo a hacer, tenemos que ir al disco, botón derecho, propiedades, vamos a volúmenes y aquí podremos ver que el disco, el estilo de partición es una tabla de particiones GIF, que es el disco GPT. Si estuviera en MBR, aquí pondría que el sistema de partición es MBR. En el caso de que no nos saliera este asistente que salía al principio cuando hemos conectado el disco por primera vez, si no nos sale este asistente cuando conectamos el disco por primera vez y vamos al administrador de equipos, vamos a hacer una vez más, botón derecho administrar y accedemos al administrador de discos. En este caso, imaginamos que no ha salido el asistente. Si no nos saliera ese mensaje, habría que acceder directamente al disco y antes de que estuviera, en este caso ya está creada la partición, habría que forzarle desde aquí, desde las opciones del disco, para que nos creara esa partición en el sistema GPT, que es el que queremos.
una vez que está creado el disco, si quisiéramos crear cualquier partición, una vez que ya el disco está correctamente formateado y correctamente asignada el tipo de partición, si queremos eliminar volumen, pues simplemente tendríamos que borrar el volumen porque quisiéramos crearle un nuevo sistema de partición. Imaginemos que nos hemos confundido y no le hemos creado el sistema GPT, pues eliminaríamos el volumen y volveríamos a crear un nuevo volumen, en este caso en GPT. Muy importante, si le damos que sí, si borramos el volumen, estamos borrando los datos. En este caso, este disco está vacío, pero si tuviéramos algún tipo de dato en el disco, estamos eliminando el volumen y estamos borrando los datos que tendríamos dentro del disco. Si una vez que estamos ya con el disco quisiéramos hacer una nueva partición, pues es tan sencillo como botón derecho, reducir volumen, el disco se pensará, el ordenador se pensará cuánto tamaño tiene el disco y nosotros aquí asignaremos el dato en megabytes, el espacio que queremos asignar o reducir ese nuevo volumen, y luego habría que crear pues un nuevo volumen al disco. Y eso es todo. Si alguna vez os ocurre que instaláis un disco, conectáis un disco a la CPU que no os reconoce, botón derecho, administrar, administrador de discos, y muy importante que le asignemos a la nueva partición que el disco esté siempre en GPT. Con ese tipo de partición, los discos mayores de 2 teras siempre podrán utilizarse todo el volumen en una misma partición, en un mismo volumen. Y nada más, espero que os haya servido este tutorial y que hayáis podido solucionar el problema de partición de nuevos volúmenes en discos grandes de más de 2 terabytes. Un saludo y gracias por verme.